querido Félix Vinicio. Bueno, eh, en nombre de la Fundación Dominicana de Accidentes Cerebrovascular, queremos darle la más cordial bienvenida a la República de Panamá, al doctor, al neurocientífico, doctor Juan Carlos Mola, por haber accedido a esta invitación, Y entonces, como ya ustedes saben, los dominicanos, es la primera jornada internacional de prevención de accidentes cerebrovascular que estamos llevando a cabo. Esta es la primera en el Caribe, la primera en el Caribe que se está llevando a cabo conforme a los lineamientos de la Organización Mundial del Ataque Cerebral, el cual nosotros somos asiduo. Y entonces, esta jornada empezó el martes 19, el otro martes 19, con la interesante charla, del doctor Carlos Williams, epidemiología, la República Dominicana de los ACV, una interesante charla. Y hoy tenemos una interesante conferencia, palabra del doctor, del neurocientífico, prevención. El próximo jueves, nos toca a nosotros, República Dominicana, Luis Suazo, el doctor Luis Suazo, el doctor Luis Suazo, que ya está, creo que en línea. Bueno, entonces, la idea es que las instituciones públicas, el sistema de salud dominicano se interesen más en la prevención de los accidentes cerebrovasculares, El próximo viernes se será instituido por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Mundial del Ataque Cerebral a partir del 2006. A partir del 2006, que uno, neurólogos de todo el mundo se reunieron en Sudáfrica y entonces hicieron una conferencia, un congreso, y a partir de ese congreso se celebra el Día Mundial del Ataque Cerebral. Y para ese día, el Día Mundial del Ataque Cerebral, el próximo viernes, tenemos una conferencia, una charla presencial en el Parque Iberoamericano. En el Parque Iberoamericano con el tema de la discapacidad por ACV, y lanzaremos el círculo de personas con discapacidad por ACV a las 10 de la mañana en el Parque Iberoamericana con la charlista María Valle, encargada de inclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ahora, finalmente, vamos a dejarle con un video promocional de esa actividad y luego pasamos a Lusitania María. Gracias, doctor.
Visualizamos las personas con discapacidades por ACV. El 29 de octubre es el Día Mundial del Ataque Cerebral. Nos reunimos a las 10 de la mañana en el Parque Iberoamericano. Si tú has sufrido un ACV, un familiar o amigo, ven y acompáñanos a celebrar la vida. El 29 de octubre, Día Mundial del Ataque Cerebral, 10 de la mañana. Charla Hablemos de Inclusión con María Valle, encargada del Departamento de Inclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Invita Fundase y el Club. Muy bien. Bueno, disculpen el pequeño inconveniente con la internet. Pues le daba la bienvenida a todos, la más cordial bienvenida. Pues y ya continuamos, vamos con la biografía de nuestro querido doctor de esta noche. En esta segunda conferencia de la primera jornada, de esta primera jornada internacional de prevención de accidentes cerebrovasculares, pues nuestra organización, Fundación Dominicana de Accidente Cerebral, Fundase, corresponde esta noche a nuestro neurocirujano, el doctor Juan Carlos Temola, representante de la República de Panamá, con el título de doctor Juan Carlos Temola, pues es un respetado médico, estudió medicina en la Universidad de Panamá, es miembro de la Sociedad Panameña de Neurología y Neurocirugía, de la Fundación Latinoamericana de las Sociedades de Neurocirugía. Ha sido profesor catedrático de la neurofisiología de la Escuela Fisioterapia y la Universidad Especializada de las Américas. Es profesor asistente clínico de neurología y neurocirugía de Columbus University, también profesor asistente clínico de neurología y neurocirugía, Universidad de allá de Panamá. Actualmente, pues, ejerce en el Hospital Santo Tomás, es presidente ejecutivo de Neurogrupo, pues presidente electo de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Panamá. Bienvenidos a esta conferencia, querido doctor. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Sin más preámbulo, pues vamos a disertar acerca de la prevención del ataque cerebral. Coloco mi presentación. Vamos a conversar un poco sobre la prevención del ictus, de la enfermedad cerebrovascular. ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha perfectamente. Muy bien. Sí, doctor. Bueno, primero que nada, un saludo a todos mis colegas, a los estudiantes, ¿verdad? Al público, a nuestros pacientes a quienes nos debemos, de la Gran Quisqueya, la madre de las tierras. Conversaremos entonces sobre la prevención del ataque cerebral, decíamos, un término que estamos comenzando a utilizar y a profundizar más en su uso, ya que pues en medicina conversamos sobre la enfermedad cerebrovascular o el ictus, y es como cuando le decimos a un paciente, bueno, el familiar tuvo una isquemia cardíaca, pero suena más impactante y le da más poder al valor de la enfermedad cuando le decimos tuvo un ataque cardíaco. Pues lo mismo, el ataque cerebral tratamos de definirlo así, como una enfermedad que va a tener graves consecuencias en nuestros pacientes. Esto para celebrar el Día Mundial de la Enfermedad Cerebrovascular, ¿verdad? Y considerando pues que es una de las principales causas de defunciones en mi país. Es la segunda causa de defunción después de las enfermedades isquémicas del corazón, ¿verdad? Y es seguida muy de cerca por enfermedades hipertensivas y diabetes. Sigue siendo entonces en la República Dominicana la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad. Y ni hablar de Latinoamérica, la enfermedad cerebrovascular, el ictus o el ataque cerebral, pues es una gran causa de mortalidad en nuestras poblaciones.
Y lo interesante es que hay formas de prevenir esta patología. Cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular, y ustedes ya habrán conversado sobre eso, pues la dividimos en isquémica o hemorrágica. Términos simples para decir que la enfermedad isquémica, que es el 70% de todas las enfermedades cerebrovasculares, se debe a la formación de coágulos, de trombos que obstruyen arterias que van al cerebro y que por ende van a producir una deficiencia en la función, necrosis o muerte de esa parte del cerebro, y con ello pues la deficiencia en las capacidades del paciente que sufre la isquemia. Notar el 80%, 70, 80% en algunas series son enfermedades isquémicas. Por otra parte, la enfermedad hemorrágica va a corresponder al 30% y se va a dar cuando vasos sanguíneos pequeños se rompen, produciendo coágulos en el interior del cerebro, ¿verdad? Y que al dañar tejido cerebral, igual que en la patología isquémica, va a causar una deficiencia en la función de esa parte del cerebro. Esto es una comparación de imágenes entre una tomografía de un paciente que sufre una isquemia. Toda esta área oscura es el área del cerebro que ha perdido el flujo sanguíneo por algún trombo, un coágulo que tapó una arteria que nutre toda esta área. Entonces todas las funciones de esta área se van a perder. Mientras que en la hemorragia, pues también se va a dar el deterioro, el daño, la muerte de células cerebrales que van a controlar funciones cerebrales. Entonces, cuando queremos hablar de prevención de accidente cerebrovascular o de ataques cerebrales, tenemos que considerar, por supuesto, factores de riesgo. ¿Por qué? Los factores de riesgo son situaciones que incrementan la probabilidad de contraer o de sufrir una enfermedad. Entonces, por ejemplo, para un factor de riesgo de un accidente automovilístico, la gente que conduce autos, la gente que utiliza drogas o alcohol conduciendo son factores de riesgo para accidentes automovilísticos. Igual, en las enfermedades hay factores que llevan a mayor posibilidad de enfermarnos. Y algunos de los factores de riesgo no se pueden cambiar, no pueden evitarse, pero otros sí. Y aquí vamos a enfocar la charla en algunas de esas situaciones que podemos controlar y que podemos evitar. Eso es lo que se llama prevención, el control de los factores de riesgo que pueden cambiarse y que podemos disminuir con ello la posibilidad de sufrir un ataque cerebral. Les voy a mencionar, les decía, ¿no? En medicina, las medidas que se toman para reducir esas posibilidades son lo que llamamos prevención. Y les voy a mencionar algunos de los factores de riesgo que no hay forma de controlarlo. La medicina moderna todavía no ha logrado detener el tiempo. Y así el factor más importante de riesgo en la enfermedad cerebrovascular, en el accidente cerebrovascular, en el ataque cerebral, es la edad. Después de los 55 años y cada 10 años que pasan, se va a duplicar el riesgo de tener una enfermedad cerebrovascular. Es un precio que pagamos por vivir más tiempo. Pero hay otros factores de riesgo que tampoco podemos cambiar o modificar. El género, el ser hombre o mujer, los grupos poblacionales o grupos sociales, los antecedentes familiares. En cuanto al género, pues se sabe que los hombres sufrimos más enfermedades cerebrovasculares, más ataques cerebrales que las mujeres. Aunque llega un momento, después de los 80 años, que esta curva se va invirtiendo y las mujeres comienzan a sufrir más ataques que los hombres. Pero básicamente es porque los hombres ya son dejados atrás. Fallecieron o perdieron esa oportunidad que tenemos algunos de controlar los factores de riesgo y tenemos entonces más mujeres que comienzan a sufrir esa enfermedad. Hablando de grupos poblacionales, y aquí tengo que pedirle una disculpa porque lo que más está estudiado son países asiáticos, Estados Unidos de América, Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, los factores que tienen relación con grupos de población son los afroamericanos, los negros norteamericanos, ¿verdad? Los estadounidenses que han
nacido en Estados Unidos, pero cuya ascendencia es mexicana. Por supuesto, los indios nativos americanos, las personas de Hawái y otros grupos étnicos que tienen ascendencia asiática. Esta es Kamala Harris, cuya ascendencia hindú, pues lo convierte en parte de ese grupo con ascendencia asiática y cuyo factor de riesgo es mayor, como todos estos. En Latinoamérica y sobre todo en el Caribe, que tenemos una gran población negroide, en donde los genes que retienen sal protegieron al negro en su travesía y lograron que sobrevivieran a estas largas travesías para poder ser utilizados como esclavos, como no. Son los mismos genes que le llevaron a ser hipertensos y tenemos una gran población hipertensa en nuestros países, sobre todo en el Caribe. Los antecedentes familiares es otro de los factores que no se controlan. Se dice que el tener un familiar que ha sufrido de un ataque cerebral nos hace más propensos de sufrirlo. Es una tendencia familiar para sufrir esta enfermedad. Entonces, todos estos factores no podemos controlarlos, pero dijimos que hay factores que sí, que podemos controlar y podemos disminuir nuestro riesgo de sufrir el ataque cerebral. Les voy a mencionar la hipertensión. La hipertensión nos aumenta el riesgo de sufrir infartos cerebrales y hemorragias cerebrales también. La diabetes, el aumento de la glucosa sanguínea, el azúcar en la sangre, como se conoce en términos del pueblo, pues va a aumentar hasta 6 veces el riesgo de sufrir una enfermedad de este tipo, un ataque cerebral. Entonces, hipertensión y diabetes son factores de riesgo de los que sí podemos controlar. Pero también tenemos el sedentarismo, o sea, las personas que no llevan una actividad física continua o regular, pues también está demostrado que tienen un riesgo de sufrir ataques cerebrales, junto con la obesidad, llevada de la mano con el sedentarismo. Las personas obesas, muchas, son personas que no llevan una actividad física correspondiente y por ende se aumenta el riesgo de ataques cerebrales. Vimos entonces hipertensión, diabetes, el sedentarismo, o sea, no llevar actividad física regular, y la obesidad como factores que podríamos controlar en nuestras vidas. Y también el uso del tabaco. El uso del tabaco también aumenta el riesgo de infartos cerebrales y de hemorragia cerebral. O sea, todo tipo de ataque cerebral se aumenta al utilizar el tabaco. Así como el colesterol elevado en sangre. También aumenta significativamente el riesgo de sufrir de enfermedad isquémica cerebral. Por supuesto, el consumo de drogas y alcohol. Drogas como cocaína, anfetaminas, heroína, tienen una fuerte relación en hemorragias cerebrales e infartos cerebrales. Y el uso del alcohol también está asociado a un aumento en nuestro riesgo de sufrir de esta enfermedad. Entonces, nuevamente les anuncio aquellos factores que nos pueden llevar a tener un ataque cerebral. La presión arterial elevada, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, el uso o consumo de tabaco, la elevación de nuestro colesterol en sangre y el consumo de drogas y alcohol. Así que en estos eventos podemos hablar de prevención. Si son factores que podemos controlar, entonces podemos prevenir sufrir de ataques cerebrales si mejoramos la prevención de estas patologías. ¿Cómo mejoramos la hipertensión en nuestros pacientes para disminuir este riesgo de ataque cerebral? Pues sencillo, controlar la presión arterial alta. Sería interesante que las personas arriba de los 40 años comiencen a tomarse la presión, así como por hobby, por curiosidad con su médico, 1 vez, 2 veces al año, porque el problema de la presión es que no nos da síntomas con mucha frecuencia, es muy silente y se pasa haciéndonos daño por años hasta que llega el momento en que estalla y es muy difícil de controlar. Controlamos la presión arterial a través de 3 grandes pilares. Y se los voy a mencionar, es interesante que estos 3 grandes pilares se asoman en algunas de las otros factores de riesgo que aparecen.
la alimentación, el ejercicio y medicamentos. Miren, los 3 pilares. Alimentación sana. Podemos hablar de alimentación sana. Ejercicio. No es competir en las Olimpiadas o hacer triatlón o correr las 2 millas. No. Solo media hora de caminata nos reduce el riesgo de este tipo de enfermedades. Solo media hora de caminata. Y en algunos pacientes tendremos que usar medicamentos para el control de la presión arterial. La presión arterial alta, ¿cuál es? Depende de la edad del paciente, del sexo del paciente y de la actividad física del paciente. Por eso es interesante que si sufrimos de presión elevada, consultemos con nuestro médico para saber cuál es nuestra presión que debemos alcanzar como normal. Pasamos a la diabetes, el azúcar en la sangre, el aumento de la glucosa en la sangre, pues también se controla con alimentación, ejercicio y medicamentos en algunos casos. Nuevamente estos 3 pilares: alimentación adecuada, ejercicio que no tiene que ser extenuante, y en algunos pacientes se va a necesitar utilización de medicamentos. Con el corolario o con el asterisco de que la diabetes también puede convertirse en una enfermedad muy silente, que cuando notamos síntomas puede ser tarde y llevamos una carga de diabetes de 5 años, de 10 años, de 20 años haciéndonos daño en nuestro organismo, ¿verdad? Cuando es muy sencillo hacerse un examen de glucosa anualmente, ¿verdad? Y nos lo hacen para sacar una licencia de conducir en algunos países, ¿verdad? Para detectar esta enfermedad mucho más temprano de que cuando aparece con sintomatología florida. El sedentarismo. Les decía, hacer al menos media hora de ejercicio todos los días, que no tiene que ser el ejercicio extenuante, no tiene que ser el correr todos los días media hora. Pero ojo, si yo subo las escaleras de mi trabajo y llego caminando a mi casa y le doy 2 vueltas al supermercado y tomo el tiempo, ya lleve 10 minutos caminando, así que hoy me tocan 20 minutos. No, por favor, seamos serios. Caminemos 30 minutos con orden y eso debe bastar pues para que reducir hasta el 55% del chance de sufrir un ataque cerebral. Más de la mitad de esa oportunidad la reducimos con 30 minutos de ejercitación leve al día. La obesidad, que lleva muy de la mano este sedentarismo, pues también se puede controlar manteniendo un peso saludable a través de, si estás obeso, hay que hacer una dieta, lógicamente. Y si no lo estás, pues vamos a tener que consumir alimentos saludables, comer menos también, ¿verdad? Y el ejercicio físico también nos ayuda para el control de la obesidad. El uso del tabaco, aquí sí, no fumar. Si usted usa tabaco o fuma, hay que dejar de hacerlo. El chance de sufrir hemorragias cerebrales, isquemias cerebrales, en fin, ataques cerebrales aumenta, pero grandemente, como si usted comprara la mitad de los números de la lotería, si usted sigue fumando. Algunos pacientes van a necesitar ayuda de su médico para lograr vencer el hábito. Pues entonces busquémoslo, que para eso estamos, para ayudar a nuestros pacientes. Y recordar, el vapear, el uso de dispositivos electrónicos tiene casi tanto riesgo como el uso del cigarrillo o el puro. El colesterol elevado también se controla mediante alimentación, ejercicio y en algunos pacientes, nuevamente los 3 pilares, algunos pacientes van a requerir el uso de medicamentos y esto sí lo va a controlar su médico de la mejor forma. El consumo de drogas y alcohol. No usar cocaínas ni otras drogas recreativas. Drogas recreativas nos referimos a heroína, nos referimos a cannabinoides, a marihuana, nos referimos a anfetaminas. Todas ellas van a aumentar gravemente el riesgo de enfermarnos de ataque cerebral. Y fíjense que decimos limitar la cantidad de alcohol que se bebe. Se dice que una mujer puede tomarse una copa de vino al día y un hombre 2 copas de vino al día.
O sea, la restricción no tiene que ser al 100%. Ahora, no esperar el fin de semana para embriagarme porque no tomé durante todos los días de la semana. Eso no es consumo limitado de alcohol. O sea que, en fin, vivir sanamente, alimentarnos sanamente, tener una actividad física que no tiene que ser extenuante, ¿verdad? Los controles médicos que detecten aquellas patologías que nos resulta difícil detectar personalmente. La diabetes con un examen, el colesterol alto con un examen, la hipertensión con una toma de presión arterial. Así que el control médico regular 2 veces al año, o 1 vez al año, si se quiere, pues nos pueden ayudar a prevenir los ataques cerebrales. Hablando un poquito de alimentación, porque muchas veces preguntamos, caramba, hay mucha desinformación sobre los alimentos que son nutritivos, de las grasas que producen aumento de nuestro colesterol, o qué sé yo. Es un poco confuso cuando los médicos o los nutriólogos comenzamos a hablar de las grasas poliinsaturadas y las grasas hidrogenadas. Pues fíjense que para reducir o hacerlo un poco más sencillo, podemos hablar que las grasas que hacen daño a nuestro organismo son las grasas que aumentan el colesterol, los embutidos, los productos altamente procesados, los quesos, ¿verdad? O sea, los productos lácteos muy procesados y las carnes rojas. Pero hay grasas que son beneficiosas, las grasas insaturadas, que la tenemos en nuestro aguacate delicioso, ¿verdad? En las almendras, las nueces, el aceite de oliva, aceite de linaza, el salmón, los pescados en general van a tener grasas saludables para nuestro corazón. Hablé de aceite de linaza para cocinar, aceites vegetales para cocinar, aceite de girasol. Hay un aceite que produce grasas saturadas, el aceite de coco, que nos encanta a los caribeños en nuestras preparaciones. El aceite de coco, pues, nos aumenta el colesterol. Así que podemos reducirlo un poquito en la utilización para nuestras recetas. Y las que son altamente perjudiciales, las grasas hidrogenadas, que vienen en todos estos productos de supermercado, ¿verdad? Las donuts, los dulces de supermercados, las salchichas, hablamos de los chips de papas, todos ellos tienen una gran cantidad de grasas hidrogenadas que si somos curiosos y vemos la información nutricional que tienen todos estos productos, vamos a ver que son muy altas, son más de 5%, que es lo que toleramos. Hablando un poquito de prevención, hablamos de las cosas que podemos controlar, pero nos preguntarán, ¿qué pasa si tenemos un ataque cerebral? Si ya lo tenemos, porque incluso con prevención hay cosas que no podemos controlar. Nuestra edad, nuestra carga genética, nuestra carga familiar, ¿verdad? Podemos tener eventos cerebrovasculares. Entonces, ¿qué podemos hacer? Descubrir los síntomas. Descubrir los síntomas que la Organización Mundial de la Salud los cataloga como la pérdida de fuerza de una extremidad, pérdida de la visión o de una parte de la visión, ¿verdad? Pérdida de la sensibilidad o sensación de entumecimiento de un brazo o de una pierna, dificultades para caminar o para hablar. Hablamos enredado, hablamos con dificultad o no podemos articular la palabra, ¿verdad? O el vértigo, nos mareamos, vemos doble, ¿verdad? Son síntomas que nos pueden sugerir que estamos sufriendo de un ataque cerebral. Y en este tipo de enfermedad, el tiempo es cerebro. El tiempo deja de ser dinero, el tiempo es cerebro. Hay que consultar al médico rápidamente. Por eso los anglosajones usan estas sílabas para definir fast, o sea, rápido. Fast for face, que es de cara. La persona que se le vira la cara o que no sonríe como debe ser, ¿verdad? Su cara está de un lado. Esa es la F. Hay que buscar atención. El paciente arm, brazos y piernas. Tenemos debilidad de un brazo o de una pierna. Puede estar ocurriendo
un evento de ataque cerebral. Speech en inglés, habla, tenemos dificultad, hablamos arrastrado, hablamos extraño, no podemos coordinar nuestra dicción, puede estar pasando algo. Y al final, pues, el tiempo, saber que el tiempo en este fast, el rápido, el tiempo, buscar atención rápidamente. Si tenemos un servicio de urgencia, un 911, un sistema de atención única de salud, el que empleen en tu país, en tu comunidad, pues rápidamente ante la sintomatología, buscar atención. A esto le llamamos prevención, se le llama en medicina prevención secundaria. No pudimos controlar aquellos factores de riesgo que podían llevarnos al ataque y ya lo tenemos, la secundaria, correr a la atención médica. Eso puede llevarnos, quizá en muchos casos, a la recuperación completa de nuestros pacientes. Decimos cosas extrañas cuando hablamos, no podemos tener un brazo en alto, tenemos la cara medio caída, medio virada. Actuemos entonces. Bueno, esa es la presentación que quería compartirles y creo que hay un tiempito para nuestras preguntas, conversar al respecto. Excelente, Excelente. doctor. Así es, queremos pues felicitarle, excelente. Como siempre, yo siempre he dicho en unos días, hablaba con unas personas, unos vecinos, que estas charlas de verdad son tan importantes e interesantes para la vida. Yo creo que este es el momento, como ya decía nuestro doctor Juan Carlos Temola, de que hagamos nuestras preguntas y para que podamos tener esas buenas y excelentes respuestas. Quiero hacer una breve pregunta que sucedió hace como 2 horas antes de comenzar la conferencia, la charla del doctor. Me llama unos vecinos, unos jóvenes adolescentes, me llama rapidito que su madre estaba muy mal. Cuando voy donde la señora, la vecina, yo le pregunto que ella no podía ni hablar, doctor. Ella no se había tomado la pastilla de la presión. Es una persona que es de baja estatura y está casi obesa, o sea, está sobre el peso casi obesa ya. Entonces, no podían hablar y yo le decía a ella, ¿pero qué será lo que le está aconteciendo? Entonces, cuando me hace seña y me señala que no se ha tomado la pastilla de la presión, doctor, que ella tiene como me escribió que no podía hablar, como neuralgia. ¿Qué usted me puede decir para yo decirle algo cuando la vea mañana? Creo que mañana es tarde. El momento de actuar es inmediato. El cerebro sufre mucho con la pérdida de tiempo. Para nosotros que manejamos cerebro, el tiempo es cerebro. El tiempo es importante. Y sobre todo cuando hablamos de ictus isquémico, el cerebro sufre mucho después de 4 horas de tener una arteria ocluida por un trombo, de estar sufriendo de la pérdida de función. Perdimos la función de un brazo, perdimos la función del habla y dejamos pasar tiempo, pues es mucho más difícil la recuperación de ese cerebro. El momento es de inmediato. Ok, excelente. Yo realmente lo que le dije fue que la llevaran a emergencia rápido, pero ella tenía 2 días que no se tomaba los medicamentos de la presión, o sea, la pastilla, los sartán de 100 miligramos. Entonces yo dije, de inmediato tienen que comprar la pastilla de la presión. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con las preguntitas para el doctor Juan Carlos. Adelante. Sí, buenas noches, doctor. Estaba mirando sobre la recomendación que usted se refiere a todos los factores de riesgo. ¿Qué tienen en común todos ellos? O sea, ¿alguna respuesta en eso? ¿Qué tienen en común todos esos factores de riesgo que usted menciona? Creo que 2 palabritas: vida sana. No es sano beber alcohol todos los días. No es sano utilizar cigarrillos todos los días.
No es sano comer abundantemente o alimentos que no nos van a nutrir. No es sano comer abundante azúcar, abundantes derivados de grasas, animales, vida sana. O sea, no es sano vivir sentado frente a la televisión todos los días, o incluso si eres joven frente a la maquinita de jugar video todos los días y no salir a caminar por un rato o salir al jardín a darle una vuelta a las flores. O sea, vida sana es esto, tratar de evitar las cosas que nos van a hacer daño en nuestras vidas. Y esto, a todo eso podemos agregarle, si pudiéramos, vida sana es acudir a tu doctor que te ayude a llevar tu salud con bien. Y les hablo del doctor, el hombre que estudió y que sabe, sin ánimo de ofender a nadie. En mi facultad de medicina teníamos una cátedra que era la terapéutica médica y había un capítulo interesante que era el uso de medicamentos naturales, de plantas, de hierbas, de cortezas de árboles para el tratamiento de enfermedades en la población. Nos enseñaban lo que disponíamos en nuestra naturaleza, en Panamá. Y cierto, muchos medicamentos derivan de las cortezas, de los tés, de hierbas y todas estas cosas, pero a eso les quisiera agregar mi experiencia como médico. Muy tempranamente yo vi un paciente que se tomó una corteza de un árbol que recomiendan en mi medio para bajar el azúcar. Pues sí, el azúcar se le bajó a 0. Funcionó, pero falleció por eso. Entonces, ¿qué cantidad de hierba o de infusión debemos tener? ¿Qué cantidad de producto tenemos allí que nos pueda hacer bien y no estar excediéndonos en ese bien? Pues la ciencia es la que hace eso. La ciencia regula los miligramos del producto que hacen bien. Si nos tomamos 5 pastillitas de la presión hoy, probablemente estemos haciéndonos daño. ¿Por qué? Porque está regulado para que sea a una dosificación apropiada. Así que cuidado con los remedios naturales. ¿Funcionan? Sí. Seamos proactivos y démonos cuenta de que la persona más apropiada para construir nuestra casa es un albañil, no el vecino que tira mezcla. La persona más apropiada de cuidar nuestro jardín no es el muchacho que se sube al techo a pintar. La persona más apropiada que lleva nuestra finanza es el contador, no es el doctor. Pero la persona más apropiada que puede cuidar tu salud, tu corazón, tu cerebro, tu salud en general, es tu doctor. Confiemos en los doctores. Sí. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Qué más? ¿Puedes tener alguna pregunta por acá? ¿Otra persona, por favor? Quería, porque no sé, quizás que estemos corto de tiempo. Aquí hay público general, además de los estudiantes y demás. Me resulta difícil ponerme en sus zapatos del público general y que en 20 minutos me hablen de los factores de riesgo, todos los factores de riesgo y cómo yo puedo prevenir. Lo bueno es que la conferencia está grabada, está en YouTube. Revísenla, repásenla, vean esas cositas, esos pequeños datos que le hemos podido dar, ¿verdad? Y que pueden revisar nuevamente para que usted diga, caramba, esto me puede ayudar y puedo consultar a mi doctor para que me ayude con esto. Ya que nadie se anima a otra pregunta que le puede servir a todos. Las personas que han sufrido un evento y tienen pues dificultad para hacer el tipo de caminata de los 30 minutos, ¿qué alternativa tendría? Pues buena pregunta. Si tiene una limitación para deambular, va a tener una limitación
para muchas actividades físicas. Definitivamente es muy buena pregunta y aquí nos ayudan bastante los fisioterapistas, ¿verdad? Los kinesiólogos, ¿verdad? Que pueden enseñarnos algunos ejercicios que pueda hacer este paciente más allá de sus limitaciones. Pues evidentemente, si él no puede deambular, él podrá utilizar algunos elementos que estén preservados en su sistema para reemplazar el ejercicio físico. Y sabemos que el paciente que sufrió un evento desastroso, que está encamado, lógicamente no va a poder llevar una actividad física. Este hombre no va a poder prevenir mediante el ejercicio un evento vascular nuevamente. Doctor, la semana pasada, el doctor Carlos William, representante de los Estados Unidos, hizo una, en alianza con otras organizaciones internacionales, hizo la primera estudio de los ACV en la República Dominicana. Y entonces llegó a la conclusión, ese estudio, de que cada día ocurren 52 muertes en la República Dominicana por ACV. Entonces, una cosa extraordinaria, porque al año vienen siendo más de 20,000 casos. Gracias. ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la media que ocurre en cada día los accidentes cerebrovasculares en la República de Panamá? Nosotros en promedio tenemos unos 4 casos diarios fallecidos. Podemos hablar de otros 4 casos que se pueden llevar a rehabilitación y demás. Ahora, nosotros somos 3 millones de habitantes, ¿sí? Y como vieron, pues, para nosotros es nuestra segunda causa de muerte, pero tenemos elevadas cifras en diabetes e hipertensión. Y aquí, quizá una de las cosas en las que tenemos mayor deficiencia es en educación. Creo que un pueblo con educación es un pueblo que tiene menos accidentes de tránsito, es un pueblo que tiene menos violencia, es un pueblo que tiene menos necesidad de atención de salud, porque es un pueblo que solo con educación pues a lograr vencer muchas de las causas de muerte y de enfermedad en sí mismo y en su entorno. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, no quiero dejar preguntar. Sí, Félix. Ok, creo que fíjese sí, que quiero preguntarle. Está abriendo el micrófono Luis Ney Valdés. ok, Luis. Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias, doctor. Luis. Muy clara su conferencia, muy informativa. Muchas gracias. Doctor, ¿por qué se forman los coágulos en la sangre? Buena pregunta. Bien, hablamos de los factores de riesgo para sufrir eventos, ataques cerebrales, factores generales. Para el evento de la isquemia cerebral, o sea, los coágulos que van al cerebro taponan una arteria y con ello destruyen el cerebro que no está siendo nutrido por esa sangre. Los factores más importantes son las placas de aterosclerosis o de colesterol que se forman en las arterias que van al cerebro, las arterias carótidas. Aquí se forman placas de colesterol que se fragmentan
¿verdad? Y que viajan al cerebro formando esos taponamientos. Son coágulos complejos, donde plaquetas, coágulos que van a tapar esas arterias. Y la otra son enfermedades del corazón. Enfermedades del corazón como alteraciones en el ritmo cardíaco, le llaman los cardiólogos arritmias cardíacas. Verás, el corazón se contrae con un ritmo muy regular. Tut, 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 tut. Más o menos rápido, pero ese ritmo. Cuando este corazón hace tut, 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 eso es una arritmia. Y cuando una arritmia existe y no se detecta, sino cuando un médico te escucha el corazón o cuando se hace un electrocardiograma, cuando una arritmia existe en un paciente, se forman coágulos en las paredes de su corazón y esos coágulos viajan y se taponan en un vaso del cerebro. Entonces, esas son las causas fundamentales. Hay varias más. El uso de anticonceptivos en las damas, ¿verdad? Los pacientes que están encamados, ¿verdad? Todos ellos pueden formar coágulos que taponan arterias cerebrales, pero básicamente estas dos patologías cardíacas y la aterosclerosis que viene por colesterol elevado. Entonces tenemos placas de colesterol, presión alta, ahí va la placa que tapona una arteria del cerebro. Entonces, esas son situaciones que pueden llevar a la formación de esos trombos, de esos coágulos. Excelente, excelente. Adelante. Buenas noches, por aquí Yajaira. Le quiero hacer una pregunta al doctor. Doctor, desde noviembre del año pasado yo estoy convulsionando debido a un ACV que hice en el 2013. ¿Se puede dar ese caso? Sí, claro. Muchas convulsiones son por aquel tejido cerebral que se perdió y se forma una cicatriz, por así decirlo, en el cerebro. Esa cicatriz puede llevar a actividad eléctrica normal, como un pulso eléctrico que puede causar convulsiones. Entonces, tu neurólogo clínico, tu médico internista, utilizan medicamentos para disminuir esa actividad eléctrica y que no se sufra de convulsiones y tenerte libre de convulsiones a pesar de que el daño en el cerebro se instauró en su momento. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quién tiene otra preguntita? Fíjese, a mí me preocupa mucho, doctor, ¿por qué años atrás, muchos años atrás, pues yo puedo decir 15 o 20 años atrás, no le daba accidente cerebral a personas o sea, muy jóvenes? Claro, hablamos de obesidad en los jóvenes en el mundo, ¿sí? Tampoco... Decía Ernesto Sábato que los hombres tenemos esa capacidad de borrar las cosas malas que nos pasan, las cosas del pasado que nos ocurren, todas esas situaciones que incomodan, las vamos eliminando y nos acordamos de las cosas hermosas de nuestro pasado. Por eso decimos que el tiempo pasado fue mejor, sin criticar a la gente moderna, a los chicos del día de hoy, pero nosotros salíamos a la calle a jugar béisbol, a jugar fútbol, todo el día fuera de la casa y estudiábamos 2 horas para pasar el examen al día siguiente cuando éramos muchachos. Ahora estudian 1 hora para pasar el examen y se la pasan no jugando fútbol, no corriendo, ejercitándose, están en una consola, en una televisión, en una plataforma que te manda todas las películas del mundo, ¿verdad? Y el sedentarismo y la obesidad en la población juvenil en todo el mundo es mucho mayor que hace 30 años. Eso está demostrado y es muy claro. Entonces, el paciente obeso, hablamos, sedentarismo, obesidad. El paciente sedentario y obeso sufre de presión alta, sufre de diabetes. La obesidad te puede llevar
a la intolerancia al manejo del azúcar, por así decirlo, y el paciente sufre diabetes. Entonces, el sedentarismo, la obesidad, ¿sí?, el sentarnos en nuestra casota, nos pueden llevar a aumentar todos o varios de estos factores de riesgo. Entonces, lógicamente vamos a tener más ataques cerebrales en nuestras poblaciones jóvenes el día de hoy. Okay. Excelente, excelente. Buenas, doctor. Una pregunta. ¿Cómo le llevamos mejor ese mensaje a la gente? ¿Cómo se educa mejor el pueblo en temas de salud? Luis, saludos. Bueno, yo siempre he pensado que la educación general del público es fundamental. La educación de nuestras escuelas primarias y de nuestras escuelas secundarias. Educarnos en matemáticas, educarnos en ciencia, educarnos en geografía, educarnos en las ciencias básicas nos hace seres pensantes. Si tenemos la educación pública desmejorada en muchos de nuestros países, y entiendo que en República Dominicana hubo un impulso muy grande a la educación pública en años atrás, no sé cómo estén ahora, pero en mi pueblo estamos bastante deficientes en la educación general pública. Un pueblo pensante es un pueblo que comprende y que se puede cuidar de las cosas, y un pueblo que busca atención a las cosas. No tenemos que educar a la población en medicina, en diabetes, en patologías cardíacas. No, eduquemos a la población en higiene, en su cuidado, en la escuela primaria, en nuestras escuelas secundarias. La población educada es una población que se forma para ser gente sana. Bueno, la Fundación Dominicana de Accidentes Cerebrovascular tiene trabajando 9 años. 22 de octubre es el cumpleaños. Al año siguiente creamos el Club AC. Es un grupo de autoayuda para personas sobrevivientes para compartir entre amigos, y entonces la fundación, el Club ACB también tiene su directiva, o sea, es un equipo dando arduamente para favorecer, para proteger a los sobrevivientes de accidentes cerebrovascular. Nosotros tenemos en la plataforma casi 200 o 500, aproximadamente 500 personas sobrevivientes de ACV que le damos asistencia médica, asistencia de terapia, de terapia física, de terapia de lenguaje. También tenemos asistencia en medicamentos y pamper de adulto. Crea una dominicana donde nosotros impartimos charlas en las escuelas públicas, en los niños de primaria, secundaria, con la idea de educar. Ahora, no hay en Panamá una organización, una ONG que se encargue
de prevenir, educar a la población? No hay. Tristemente, no. Hace muchos años se intentó crear una fundación precisamente para prevención de eventos cerebrovasculares, y en el camino a los 2 años fue desapareciendo. Y fue desapareciendo, creo que hay mucha desidia de nuestros gobernantes, de los puestos de poder administrativo. O sea, es muy difícil trabajar contra una corriente que controla la educación pública, que controla la salud pública, que controla servicios públicos, cuando no existe la intención de cambiar situaciones que están haciéndole daño a nuestra población. No existe una fundación como tal. Hay grupos médicos que se encargan a petit comité, en pequeños comités, pues de hacer educación en niveles, pero más bien superiores, en las escuelas de medicina, en las escuelas de enfermería. Pero lo que es la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes en salud no es fuerte, no existe. Perfecto. O sea que estamos haciendo pinino en la República Dominicana. Otra pregunta o comentario. Yo, una pregunta de San Pedro. Adelante. Yo le quiero preguntar al doctor, Raiza Polanco de San Pedro de Macorís. Yo quiero preguntarle al doctor porque, por ejemplo, yo sufrí un ACV a los 35 años, pero yo tuve como un intento, algo transitorio. Entonces, yo quiero saber cuáles son las pruebas que hay que mandarle a hacer a una persona que tiene como el intento de un ACV. A mí me mandaron a hacer un Doppler porque se me fue la fuerza de la mano izquierda y yo fui al médico, por supuesto, y me mandaron a la Plaza de la Salud a que me hicieran un Doppler. Entonces, como 2 meses después, sufrí el ACV. Y no sé si fue que no me hicieron las pruebas pertinentes para ello detectar que podía sufrir un ACV. Esa es mi pregunta. Sí, ante un evento isquémico transitorio, para los que no saben, es un tipo de isquemia que dura poco tiempo y se recupera el paciente completamente. Les hablaba de los síntomas. Por ejemplo, un evento isquémico transitorio sería pérdida de visión, perdí la visión de un ojo, no veo bien, y se me quitó a la media hora. Oh, ahora sí veo bien. Eso es lo que llamamos un evento isquémico transitorio y es un preludio a un ataque cerebral. Es una campanita de alarma que nos dice este paciente tiene un riesgo muy grave de sufrir un ataque cerebral. Entonces, el deber nuestro es buscar aquellos factores que hacen que este paciente que ya tuvo una manifestación grave e importante no tenga un stroke ya definitivamente ya marcado, por así decirlo. El Doppler de carótidas, en efecto, los pacientes tenemos que hacer el ecocardiograma buscando arritmias o buscando alteraciones o coágulos en las paredes del corazón, y cuando el paciente no tiene o muestra normalidad en estos 2 exámenes, se buscan otras cosas, alteraciones de coagulación, alteraciones metabólicas que expliquen coagulabilidad de la sangre, ¿verdad? Pero en la mayoría de los pacientes, el haber hecho el Doppler de carótida y el ecocardiograma nos da una relativa seguridad de que no debe pasar nada, pero hacemos medidas de prevención. Este paciente se somete a un control de su presión arterial, de su glicemia. A muchos pacientes, si no tienen contraindicaciones, le damos
antiagregantes plaquetarios, que son medicamentos que disminuyen la formación de coágulos. No es para todos los pacientes, pero nos da otro elemento para asegurarnos de que este paciente no sufra el ataque cerebral completo. Así que en general sí, está bien que le hayan hecho el doble de carótidas, pero yo no me hubiese quedado contentos al menos haciendo el ecocardiograma, ¿sí? Y antiagregándolo si se puede, mientras un neurólogo o internista pues busca la quinta pata del gato, por así decirlo, y si hay otra explicación para ese evento que sufrió mi paciente. Bueno, pues creo que terminamos. Adelante, Lusitania. Muy bien, muchísimas gracias, querido Félix Vinicio. Bueno, ahora pasamos. Yo quiero una pregunta. Ok, Norma. Ok, Dígame. adelante. La última pregunta. Oiga, nosotros somos 10 hermanos y de 10 hermanos habemos 3 que nos dio derrame. ¿Qué posibilidad hay de los otros? Bastante. Le hablé de la carga genética, de la carga familiar. Sí, hay bastantes posibilidades de que los otros también sufran ataques cerebrales. Pero ahora que lo saben, es el momento de buscar mis factores de riesgo y poder corregirlo. Es el momento de buscar a mi doctor y que vea si yo sufro la presión, puedo controlarlo y disminuir esa carga genética que llevo yo. De hacer mi examen de azúcar en la sangre, mis exámenes de colesterol en la sangre, y si están alterados, buscar a mi doctor que me corrija y poder combatir ese factor de riesgo, ¿sí? La carga genética y la edad no vamos a poder cambiarla nunca, pero si sabemos que ya yo tengo 60 años, yo debo ser más acucioso, más delicado en el control de mi salud en general, porque sé que después de cierta edad puedo sufrir de ciertas enfermedades. Entonces, ustedes que saben que hay una carga genética, una herencia en la familia, y que eso les da un chance, una posibilidad. ¿Es posible que ninguno tenga alguna enfermedad de este tipo el resto de su vida? Sí, también. Hablamos de posibilidades. Pero si ya yo sé que mis hermanos no me llame el numerito, pues yo deberían buscar atención y tratar de reducir los factores de riesgo que puedan afectarles. Digo, el 852 me refiero, 829-852-5657, a ese que tú me estabas llamando. Bueno, parece entonces, que hay como referencia. Sí. Bien. Bueno, Si antes no hay de... pregunta. Líder, yo quisiera preguntarle algo al doctor. Adelante, querida. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Rosa Paulino, pertenezco al Club ACB. Soy la directora aquí en Moca, provincia de Espaillat. A la edad de 40 años, yo sufrí mi primera ACV. Yo vengo de una rama de mi familia. Yo tengo 2 hermanos que fallecieron y tengo una hermana que también ha dado 2 veces el derrame cerebral. La primera, yo quedé con secuela en el lado izquierdo, a cual el ojo izquierdo no veo mucho. ¿Cómo yo podría ayudar un poco más a mi familia? Muy bien, ahí cabe lo que les dije a la señora Belkis, si no me equivoco. Rosa, recuerda que la carga familiar es, como les dije, algo que no podemos controlar, al igual que la edad, al igual que nuestro grupo étnico. Pero también es interesante otra cosa. La diabetes, ¿sí?, tiene una conducta familiar. En las personas que son diabéticas, ¿sí?,
tenemos hermanos diabéticos, primos diabéticos, el papá diabético. Entonces, ¿será que es una familia propensa al ataque cerebral o es una familia que era propensa a la diabetes y por eso muchos de ellos fueron hacia el final, que es un ataque cerebral, ¿verdad? Los pacientes que son hipertensos también tienen hermanos hipertensos, papá hipertenso, hay una carga genética también. O sea que solamente la carga genética o la herencia del ataque cerebral no basta. También hay que ver si tus hermanos, ¿sí?, no son diabéticos, no son hipertensos, no tienen colesterol elevado. Aconsejar a tus hermanos para que busquen la atención médica, porque si ya tengo hermanos que han sufrido ataques cerebrales, como tú, Rosa, pues entonces unirnos en familia y buscar la atención médica para buscar si algo está pasando con nosotros, que podamos evitar el ataque cerebral en el resto de nosotros. No, gracias. Bien, excelente. Excelente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Queremos reiterarle las gracias. ¿Usted no ha venido a Santo Domingo? Sí, estuve una vez, pero me tocó dar un entrenamiento a unos colegas y estuve 3 días trabajando y poco salí. No conocí nada. No, pues entonces... No pudo conocer. No vino a Santo Domingo. Del hotel al No hospital, conoció. entrenamiento, Invítalo, cena. Feli, invítalo. A dar una charla, invítalo, Feli. Feli, que lo invite presencial. Vamos a invitarlo presencialmente para el próximo año. Bueno, queremos reiterarle las gracias. Y compromiso de fundarse. Gracias, gracias. Él quiere mofongo. De la fundación. En nombre de la Fundación Dominicana de Accidentes Cerebrovascular y el Club ACB, queremos entregarle este certificado electrónico al doctor Juan Carlos de Mola, de prevención de accidentes cerebrovascular, con el tema prevención de ataque cerebral, realizado el martes 26 de octubre del 2020. Marlon González Guzmán, encargado de proyectos médicos y de rehabilitación. Mil gracias por vertirnos, por beber, por dejarnos beber de esa fuente de conocimiento, de experiencia, de neurocientífico, que es el doctor Juan Carlos de Moy. Juan Carlos de Moy. Ya, muchas gracias a ustedes. Un abrazo fraternal desde Panamá. No, repita, no se escucha bien. Bueno, entonces, bueno, reiteramos que para el tenemos al doctor Luis Suazo con una interesante charla, con una interesante conferencia. ¿Cómo nos fue en pandemia con el ACV? ¿Cómo nos fue en pandemia con el ACV? Y el viernes de charla al aire libre, una celebración de 10 de la mañana a 12 del mediodía en el Lusitania. ¿Terminamos? Bueno, señores. Lucy, excusa. Sí, mi corazón. Decirle a todos. Belkis.
a todos los de del Club de ACB y de la Fundación que tienen un compromiso el viernes, de cada uno llevar una persona, pariente, amigo, vecino o familiar, como quieran. Pues, excelente. Excelente, tenemos que correr la voz. Bueno, agradecidísimo, de verdad estamos del doctor, de verdad Juan Carlos Mola, cuánto aprendimos, cuántas enseñanzas en esta noche. Estamos de verdad la Fundación muy agradecidos, como ya lo decía nuestro presidente Félix Vinicio Lora. Ojalá que podamos traerlo para darle su mofongo, como usted dijo, aquí a nuestro país, República Dominicana. Así es que bendiciones grandes para toda su familia. Mangú. Gracias. ¿Cómo? Mangú. El mangú. Mangú. Y con el chicharrón, como dicen por ahí, que sea live, ¿verdad que sí? Bueno. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que participaron, se hicieron partícipes de esta charla. Un abrazo, igualmente. Bueno, gracias. Gracias a todos y a todos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Felicidades a nuestro doctor por esa charla tan interesante. Excelente charla. Así es, gracias a todos por su participación, también a toda nuestra gente de la Fundación. Un abrazo. Ahora tenemos que ir al juego. ¿Qué decía, doctor? Adelante. Ahora tenemos que ir al juego, la serie mundial que la abre un dominicano. La serie mundial, así es. ¿Sí? Ya empezó. Excelente, doctor. Chao. Adiós. Ok, excelente, muy bien. Buena invitación. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bendecida para todos. Buenas noches.